Sábado, 21 de mayo del 2022. Meditación del Evangelio. Juan, capítulo 15, versículos del 18 al 21. Si el mundo los odia, sepan que antes me ha odiado a mí. Comentario breve. El odio del mundo se ve reflejado en las palabras de Jesús. El mundo es todo aquello que se opone al cielo. El mundo perseguirá continuamente a aquellos que con su vida muestren más al cielo que a la tierra. Los que no pertenecen a Jesús no logran entender a sus seguidores. Los que cumplen su voluntad, dejan siempre en evidencia las intenciones de los mundanos. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: si el mundo los odia, sepan que antes me ha odiado a mí. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero como no son del mundo, sino que yo los elegí y los saqué de él, el mundo los odia. Acuérdense de lo que les dije: el servidor no es más grande que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si fueron fieles a mi palabra, también serán fieles a la de ustedes. Pero los tratarán así a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión bíblica. Si el mundo los odia, sepan que antes me ha odiado a mí. Jesús no enseña que el amor mutuo que hemos de tenernos ha de estar calcado en el ejemplo que Él nos ha dado. Por eso nos dice: este es mi mandamiento, ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Al mutuo amor de los apóstoles, ahora Jesús nos dice: si el mundo los odia, sepan que antes me ha odiado a mí. El Señor nos contrapone el odio que le profesará el mundo. Entonces nos advierte que su suerte, de los apóstoles, como la nuestra y así ha sido de muchos en todos estos siglos, el mundo perseguirá a Jesús en ellos como en nosotros. El mundo odió a Jesús y odiará siempre a los verdaderos discípulos. El que quiera practicar con la virtud, ha de contar con el odio de los malos, y este odio es una señal para saber si de verdad seguimos a Jesús. El odio del mundo malo a Jesús se va a continuar en sus discípulos, precisamente porque son los continuadores de su obra. La lucha escatológica entre la luz y las tinieblas se continúa contra los portadores de la luz. El servidor no es más grande que su Señor. Jesús nos recuerda a este propósito la palabra: acuérdense de lo que les dije, el servidor no es más grande que su Señor. Esta frase fue dicha por Jesús en varias ocasiones. En San Mateo fue a propósito de las persecuciones que sufrirán. Pero en San Juan aparece dicha a propósito del lavatorio de los pies, más para que imiten este ejemplo, no a propósito de persecuciones. De suyo podría aludir al uso que con ella San Mateo anunció las persecuciones. Pero en este contexto de San Juan parece referirse a la escena antes citada, trayéndola ahora a propósito distinto. Que se recuerde aquella frase, que también tenía virtualidad para aplicarla al caso presente. Todas estas persecuciones se las harán, por causa de mi nombre, no el personal. En los semitas nombre está por la persona. Será a causa de ser el Hijo de Dios, y la razón que dice Jesús: porque no conocen al que me envió, al Padre, en lo que tiene como divino Padre. Algo increíble en aquel monoteísmo cerrado del judaísmo del Antiguo Testamento. La tarea de los apóstoles es sacar de ese mundo malo a los hombres. Pero la enseñanza que también nos deja este fragmento del Evangelio, es para examinar que, si el mundo nos ama, debe ser porque tenemos una actitud y una conducta que es grata a los ojos del mundo. Pero ¿qué es el mundo? Jesús entiende por mundo a esos que siguen el espíritu mundano y materialista. El mundo es los que se oponen al espíritu sobrenatural y evangélico. Ese mundo siempre estará mirando con malos ojos, detestando a los cristianos, en especial a los que están comprometidos, y este caso, como dice Jesús a los apóstoles, porque precisamente, la tarea de los apóstoles es sacar de ese mundo malo a los hombres. Porque la misión que nos dejó Jesús, es que vivamos bajo sus enseñanzas y con su ejemplo y con su palabra, y esta es la única forma de encaminar a los hombres por ese camino que el Señor nos trazó, el del bien. Ir por el mundo haciendo el bien.
A quien no hace nada ni destaca en nada no le surgen problemas de ningún tipo, pero a quien se mueve enseguida le surgen personas envidiosas y celosas que lo atacan. Santa Teresa se alegraba cuando tenía dificultades en sus fundaciones y decía, si el demonio nos hace la guerra es porque sabe que le podemos hacer mucho daño. El ideal de Dios es que todos sus hijos sean personas buenas, y que vayan por el mundo haciendo el bien, como lo hizo Jesús y, que, por cierto, nada cuesta si nos lo proponemos, como tampoco debiera ser difícil para nosotros ser fieles a la palabra de Cristo, para otros sean fieles a nuestra palabra. Eres fiel a Cristo perseguido y a su palabra de cruz. Si pretendes vivir según tus convicciones de fe, no debe sorprenderte encontrar a tu alrededor la indiferencia o la hostilidad. No debe deprimirte que los medios de comunicación social se rían a menudo de manera sutil del estilo de vida cristiano, o que cuando expreses tus convicciones te vean como un anticuado, o que la gente te considere como alguien que pertenece a una era pasada, a una época de la que ya nos hemos despedido. Que no te abata el desaliento, eso es señal de que eres fiel a Cristo perseguido y a su palabra de cruz. No debes entrar en crisis porque muchos no piensen en esa cruz como los seguidores de Jesús. Una de las características de la fe es su perenne carácter inactual. Esa característica hemos de buscarla en su dimensión oblativa, que consiste en la llamada a la cruz, al sacrificio, al saber amar, a la justicia pagada con la propia piel. No debes, por tanto, aguar tu testimonio, ni bajar el grado de las exigencias de la palabra, ni envolver con el silencio lo que es más comprometedor e impopular. Hay silencios que parecen excesivamente prudentes, que son expresión de temor ante los contragolpes de la opinión pública, que expresan preocupación por la hostilidad de quienes pueden hacernos daño. Oración. Señor, ayúdame a vivir como tú quieres en medio de las dificultades originadas por la hostilidad del mundo. Ayúdame a no tener miedo de ser tu testigo, pero ayúdame también a no ser un juez severo con los que me ponen obstáculos en mi camino. Ayúdame, antes que nada, a comprender mis culpas, los motivos que puedo haber dado yo mismo, mis incumplimientos. La hostilidad puede venir también de mi comportamiento inadecuado. Y eso es algo que debo tener en cuenta. Ayúdame a enfrentarme con valor a las reacciones que proceden del hecho de decir lo que tú dirías, de hacer las cosas que tú harías. Ayúdame a no tener nunca miedo a hacer un serio examen de conciencia, a no diluir tu mensaje y el testimonio que debo a tu santo nombre. El Señor les bendiga y les regale su amor. Amén.